¿Qué tal? Muy buenos días, un lunes, penúltimo del año, y aquí estamos en el arranque, como siempre, con informaciones directas, continuas y sobre todo no siempre muy populares. Nos referimos al hecho de que esta semana quizás se caracterice por varias cosas. Uno, el final del curso escolar del primer trimestre. Dos, la aprobación de los presupuestos locales el próximo jueves y, por supuesto, el COVID. Pero antes de hablar de tanto en el ámbito puramente biológico y científico, al igual que lo que puede pasar en el futuro, también vamos a presentarles al invitado de esta mañana, que es José Ángel Berbel, director territorial o provincial del MEC. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros para hacer un balance de este primer trimestre y para hacer un balance de, la llegada del COVID a todos los ámbitos, incluyendo el de la enseñanza. Permítame un minuto para hacer un pequeño análisis de lo que ha ocurrido estos últimos días y de lo que puede pasar a lo largo de este lunes con la siguiente información. Y obviamente la siguiente información se caracteriza, como no, por la pandemia. La pandemia, que nunca en estos 2 años ha dejado de estar presente en la actualidad informativa, vuelve a ser protagonista hoy lunes 20, porque a la espera de la actualización de este mediodía hay ya 16 pacientes con COVID en el Hospital Comarcal, 5 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Son ya 567 los casos activos de COVID. Es posible que hoy superemos los 600, impresionante cifra teniendo en cuenta que hace apenas 2 meses no llegamos ni a 50. También se habla este lunes de la conferencia de presidentes telemática, convocada por el presidente de la Nación para el próximo miércoles, y del Consejo Interterritorial de Salud, lo diré bien, del que saldrán nuevas restricciones de cara a estas fiestas. Y entre tanto continúa la vacunación, que esta semana se centrará en los niños de entre 5 a 8 años en terceras dosis y en repescas generalizadas. También es noticia de nuevo la hostelería, que se está viendo de nuevo afectada por la situación epidemiológica debido a la cancelación de la mayoría de las grandes reservas que estaban hechas. Y del coronavirus también se está hablando en los centros educativos en este último tramo del año por el cierre preventivo de algunas clases y por el temor, hay que decirlo, de las familias a que algún positivo cercano acabe, trastocando a la última hora las vacaciones, cosa que ya está ocurriendo y lo que está llevando a algunos niños a faltar al colegio. Bueno, de todo esto vamos a hablar, vamos a hacer una especie de mezcla entre educación y COVID. Permítame que me ponga la máscara, me quito las gafas, que antes tengo que quitarme la máscara, se lo comentaba a mi invitado, porque si no, no leo lo que podía leer, porque no veo de cerca. Cosas de la edad. Bueno, señor Berbel, muchísimas gracias por estar aquí, a pesar de estas amenazas del COVID que ya pululan por las calles, y vamos a centrarnos precisamente en esto. El COVID ha llegado, esta es esta ola con fuerza un poco inesperada, con el Omicron, y ha atacado en cierto modo a los más débiles, los que no estaban, y hablo en pasado, vacunados, que ahora se están vacunando. Aun con todo, aunque las cifras son duras a nivel local, casi 600 y no más de 600 enfermos, el cierre de aulas, que creo que empezó con el del Real, no ha sido tanto como algunos nos temíamos, he de decirlo. ¿Cuántas aulas han estado o están cerradas ahora mismo? Bueno, buenos días, lo primero de todo, gracias por invitarme a vuestro plató, a vuestro estudio, y como siempre, pues encantado de atenderos y de hablar de noticias educativas. El impacto de la COVID en los centros educativos, es verdad que en el mes de septiembre y octubre fue bastante más sostenido, apenas teníamos casos, tuvimos incluso semanas donde no había ninguna aula confinada, y ahora mismo en noviembre llevamos 5 o 6 semanas del transcurso de coincidiendo con el final del trimestre, donde los casos han ido aumentando, como la propia incidencia de la pandemia a nivel global de ciudad. Pero, no obstante, tenemos que decir que la situación sigue siendo sostenida, no es preocupante, aunque siempre preocupa que haya aulas confinadas. De momento no tenemos ningún centro confinado, tan solo hay 4 aulas confinadas en este periodo de los 10 últimos días, y todas son del tramo de educación infantil, que es un tramo donde el alumnado no está vacunado. De momento, en los 10 últimos días sí hemos registrado un repunte de alumnado contagiado, precisamente menores de 12 años, que son los que desde el miércoles de la semana pasada se están vacunando y que está bajando por franja de edad hasta llegar a esos de 5 años que está contemplado por parte de Salud Pública para finales de esta semana. Ahora mismo en alumnado contagiado en los 10 últimos días tenemos 79 alumnos,
que eso implica un 0,31% del total de alumnado matriculado en nuestros centros. En este mismo periodo, el caso de los docentes, aunque se le ha reforzado ya con la tercera dosis a todos los vacunados con AstraZeneca y bueno, a toda la población adulta también a partir de los 40 años, después de la reunión que tuvo bueno, todas las consejerías de las comunidades autónomas con la ministra de Sanidad, también se va a hacer ese refuerzo para adultos. Pues el tema de los docentes, ahora mismo tenemos 32 docentes que han dado positivo, que es un 2% del total de docentes que tenemos. En cuanto a docentes en cuarentena, tenemos un 2,21, 33 docentes, es decir, los 32 más otra persona que algún familiar directo haya podido dar positivo por COVID y que por medidas de confinamiento pues también se ha estipulado en eso. De momento, la situación, teniendo en cuenta que en los centros educativos tenemos en torno o más de 21.000 alumnos, 21.053 alumnos y más de 2.000 trabajadores entre docentes y personal laboral, personal auxiliar, personal no docente que hagan sus funciones dentro de los centros educativos y que eso implica el 27-28% de la población global, eso directamente que están prestando sus servicios en centros educativos, ya sea como estudiante o como trabajador, pues en principio la situación, si la relativizamos con otros países de la Comunidad Europea, la situación no es mala. De hecho, se está haciendo un buen trabajo en los centros educativos y yo quiero aprovechar siempre que voy a un medio de comunicación para agradecer la labor que están haciendo los equipos directivos y el colectivo de trabajadores que hay en los centros, que permite que la situación, aun cuando está en unos números ahora mismo que se están incrementando por la sexta ola, sigue siendo una situación pues segura, solidaria, sostenible, saludable, dentro de unos términos y dentro de un marco que es de una subida ahora mismo que se está dando en la sexta ola. Habrá que mirar con mucha atención las cifras también en enero, cuando volvamos de las vacaciones navideñas. En España, por nuestras características culturales y religiosas, somos personas que en Navidades nos tendemos bueno, pues a quedar con la familia, a quedar con los amigos. Siempre apelamos a que haya una responsabilidad tanto a título particular como también a título social, es decir, que evitemos grandes comidas donde implique un desplazamiento o un número masivo de personas, que lo hagamos con cierto grado de conocimiento y raciocinio, porque la variante esta Omicron, que aunque la tasa de incidencia en UCI, como bien has dicho en el preámbulo, no es demasiado elevada, pero sí es muy contagiosa y esas cifras luego repercuten también en lo que se va a trasladar en los centros educativos y evidentemente pues preocupa las cifras que podamos tener en el mes de enero, porque ya el trimestre lo vamos a acabar dentro de unos números muy sostenidos, pero en enero probablemente tengamos que estar también muy pendientes a la variante esta de COVID. Y esperemos que la dosis de refuerzo que reciben los adultos y la dosis inicial que van a recibir todos los mayores de 5 años para cubrir esa franja de 5 a 11, pues también evite, si no la aparición de nuevos casos, sí al menos que los efectos de los mismos pues no sean realmente muy nocivos para la salud, que todo quede pues en un resfriado o en una gripe donde se pierde el sentido del gusto y del olfato, que parece que son la sintomatología más común dentro de las variantes que hemos tenido, que ya son varias las que hemos tenido desde marzo antes de marzo del 2020, y hay que fijarse también, aunque España es un país que está haciendo los deberes muy bien en cuanto a estrategia de vacunación, si lo comparamos con otros países, pero ya vemos también con cierto recelo la situación que se está originando en Austria, en Dinamarca, en otros países, Países Bajos, que ya pues han determinado que las vacaciones de Navidad se prolonguen en el caso de los colegios y de los institutos, porque ven que la situación pues está siendo un poco inabordable. Es decir, que en ese aspecto, pues bueno, vamos a ver con cierto recelo qué ocurre en el mes de enero y febrero, esperemos que la situación se vaya sosteniendo y luego probablemente con la llegada del buen tiempo y el avance en la estrategia de vacunación volvamos a tener una cifra más consensuada, más a la baja. Permítame
no es muy costumbre, pero un poco de elucubración, esto que hacen mucho los tertulianos de todos los medios de comunicación. Llegan las vacaciones, lo cual está bien, para que los niños no estén juntos en las aulas, aunque luego estarán juntos jugando, por supuesto. Y lo que usted dice, ha dicho bien en el tema de la Navidad, porque la Navidad es la Navidad. Es cierto que este enero, el pasado, hubo un amplio aumento debido a las fiestas navideñas, aunque también es cierto que no estábamos vacunados. Pero pongámonos en lo peor sin entrar en dramatismos. Ahora hay una reunión telemática el próximo miércoles. Yo no creo que se tomen medidas de esto de cierre del país y esas cosas, aunque sí se va a afectar a la hostelería. Pero llegados de las vacaciones, y si el final de enero tuviera un repunte puntual, pero repunte al fin y al cabo, ¿ve usted la posibilidad de algún tipo de cierre? Por ejemplo, 15 días las aulas de clase. ¿Podría llegar a ocurrir? Porque después de la hostelería, el colegio suele ser lo que cae. Sí. Sí, por volumen de personas que moviliza y las franjas horarias que atañe, yo espero que sea de las últimas medidas que se adopten, porque yo siempre pongo el símil o la metáfora de que educación es como un gran gigante. Un gigante que moviliza a muchas personas. Es fácil pararlo, pero luego echarlo otra vez y reanudar otra vez las actividades y volver a situación de prepandemia es complicado. Nosotros en los planes de contingencia tenemos contemplado cualquier posibilidad que se pueda dar en cualquier momento. Es decir, ya tenemos la experiencia de cómo cerramos el curso el 19-20, ese tercer trimestre donde hubo que paralizar toda actividad esencial por un Real Decreto que salió en BOE, y el profesorado, todo hay que decirlo, se adaptó bastante bien a esa situación, pero no así el alumnado. El alumnado nos dimos cuenta en aquel momento que teníamos una brecha digital muy importante en la ciudad, que abarcaba en torno a unos 5.800 menores, que no solamente no es que no dispusieran de dispositivos digitales, que la gran mayoría tampoco tenían dispositivos digitales, sino que tampoco tenían una formación, unos conocimientos y una herramienta en grado suficiente si en una familia pues abarcaba a varios menores en edad escolar. Esa situación es la que primero se ha suplido con la adquisición tanto por parte de la Consejería de Educación de un contrato de 1.700.000 euros para dispositivos tecnológicos y el aporte, por otro lado, del Ministerio de Educación a través del convenio Red.es de 625.000 euros y la labor, que todo hay que reconocerlo, de entidades, fundaciones sobre todo sin ánimo de lucro, fundaciones sociales, que también han aportado para esta causa en torno a $500.000 de euros. Es decir, ahora mismo nuestros centros están más pertrechados tecnológicamente de lo que estábamos al finalizar el curso 19-20. Todavía tendríamos algunas carencias, pero esas carencias ya son mucho menores que las que teníamos en ese momento. También hemos vivido el modelo mixto, el modelo de por franja horaria, primera franja va un subgrupo, segunda franja va otro subgrupo, para que en la aula haya un mayor distanciamiento social. Esa situación pues era una vuelta a la semipresencialidad y dio buenos resultados, también porque contamos con planes de empleo y conciliar la vida laboral y familiar, que es un auténtico engorro o fastidio para la familia si los hijos van a estar restringida parcialmente su jornada lectiva o directamente van a estar confinados, si los dos miembros de la pareja o en el caso de las familias monoparentales, si ese miembro de la pareja que está al cargo de la guardia y custodia del menor tiene que trabajar, pues muy difícil conciliar ese aspecto laboral y familiar. Yo apuesto porque sigamos, aunque haya que ajustar aspectos en el protocolo, porque sigamos por la presencialidad plena, es lo que las familias prefieren, es lo que los alumnos también demandan por el tema de sociabilidad, de detección de irregularidades que nos podamos encontrar en determinadas familias vulnerables. Nosotros apostamos por la presencialidad plena, pero evidentemente si se da circunstancias como se están dando en otros países del orbe europeo, donde se están tomando medidas muy drásticas, pues evidentemente el ámbito educativo no va a estar tampoco ajena a esas medidas. Nosotros apostamos por la presencialidad plena, pero la propia evolución de la pandemia nos irá diciendo en cada momento cuál es la medida más aconsejable.
y en todo caso, pues si hay que perfilar aspectos en el protocolo, pues se tendrán que perfilar para evitar posibles focos de contagio o que el contagio que se produzca en las aulas, como hasta ahora, pues esté dentro de unos círculos muy restringidos y no llegue a brote epidémico. Vamos a hacer un pequeño balance de este primer trimestre de este año. Iba a decir post-COVID, que no es tal, casi, pero bueno, el caso es que sí ha sido un año que gracias a los refuerzos económicos realizados precisamente en su momento por la llegada del COVID, han reforzado, permítame la redundancia, pues por ejemplo el número de profesores. ¿Se ha notado ese refuerzo que creo que era de más de 100 profesores, si mal no recuerdo? Sí, el refuerzo de personal ha sido bastante importante. Tanto el año pasado como este curso se ha reforzado en 170. Eso es un 12,5% de impacto con respecto a años prepandémicos y un desembolso económico por parte del Ministerio importante. El año pasado fue en torno a 6.600.000 euros, este año en torno a 7 millones de euros porque se ha reforzado la contratación de personal docente de la A1, que su emolumento económico es algo más elevado que en detrimento de la A2, que son maestros cuyo salario es algo más reducido. En ese aspecto, pues la apuesta del Ministerio ha sido sin fisuras, de apoyo a la realidad educativa que teníamos en Ceuta y Melilla, donde también, por la ratio que soportábamos en las aulas, pues se ha entendido que estaba más que justificado ya por una necesidad de atención a la diversidad y de enseñanza individualizada, y ahora con la situación sanitaria, pues aquello que íbamos presionando al Ministerio para que nos fuese llegando con ciertos márgenes mucho más estrechos, más circunscritos a los presupuestos, pues ahora se ha apostado claramente por ese refuerzo dentro del aula. Eso permite pues tener una atención también más personalizada en el alumnado que se lleva a cabo. El implantar la codocencia, se ha hecho un esfuerzo también por parte de los equipos directivos en cuanto a la búsqueda de espacios alternativos, que hasta ahora no eran aulas estandarizadas, pero se ha buscado espacios de más de 30 metros cuadrados con unas condiciones óptimas de salubridad para poder impartir clases. Y eso pues va en detrimento de espacios como laboratorios, bibliotecas, cafeterías, departamentos, pero se ha buscado que el alumnado dentro de las instalaciones educativas pues tenga o se apueste por el distanciamiento social, que en época de estrecha, de un número reducido de contagios es de 1,2 metros. Ahora mismo pues volvemos a estar en riesgo extremo, volvemos a tener que subir la distancia social a 1,5 metros. Y bueno, pues se ha buscado ese esfuerzo tanto en dotación económica de material sanitario como en recursos humanos de personal docente que refuerce el trabajo dentro de las propias instalaciones educativas. He de comentarle que anteriormente usted han pasado por aquí en el arranque representantes sindicales de varios sindicatos, indicando varios parámetros coincidentes. Uno de ellos es que dentro de las diferencias con el MEC, sí al menos han notado y ven un tono dialéctico de diálogo razonable, bastante razonable incluso. Se nota, literalmente lo han indicado, que usted ha sido profesor, y eso siempre implica un acercamiento a los problemas que expuestos. Y luego, por el otro lado, pues exponen los eternos problemas de siempre, que es la ratio y los centros. De hecho, comentaban que los casi 300 profesores, y en eso coincidían todos, que eran necesarios, ahora son menos por cuanto se ha reforzado, pero se necesitaría unos 100, 100 y pico, y hablan incluso del número de centros que son necesarios para descender el ratio, de 2 a 3 en general de primaria e infantil. Vale, se está construyendo, pero las construcciones son lentas, esto lleva un proceso, pero siempre queda un poco la extrañeza, y eso se lo comento a nivel personal, que he visto ya administraciones de todo tipo y muchos directores, de que le falla a Madrid, esté quien esté, el hecho de que Melilla y Ceuta son bichos raros, únicos territorios del MEC, y en Melilla y Ceuta se podría realmente dar ese ejemplo de decir, pues el MEC funciona, como casi un poco en plan de reproche a las otras autonomías, ¿no? Y no llega el caso todavía, a pesar de una mayor inversión. No sé si quizás con el futuro, dicen, plan estratégico que está realizando de
masiva cantidad económica, sobre todo en el tema de educación, esto podría cambiar. Pero es cierto, falta todavía ese gran paso de una ampliación de inversión económica, permítame el término casi radical, masiva, que Melilla y Ceuta necesitarían para disminuir esta ratio que sigue siendo alta a pesar de todo. Bueno, en infraestructura educativa sí se ha avanzado mucho en estos 3 años, no todavía se cubre con plenitud las necesidades de la ciudad, pero sí se ha avanzado. Se han puesto en marcha el Mercado Central, que era una obra que había finalizado en 2016, pero que por cuestiones de licencia de primera ocupación no acababa de arrancar el edificio. Se arregló esos aspectos documentales, hubo que hacer una inversión de 420.000 euros para el remate de obra. También se ha llevado a buen puerto lo de las aulas prefabricadas o las aulas modulares que se hicieron en el acuartelamiento de Santiago, que fue una gestión que inició el director provincial anterior y que se ha visto culminada en este periodo de 1.700.000 euros. Y por fin, después de 18, 20 años, pudimos inaugurar el Instituto del Jardín Valenciano, que cuando llegamos a la dirección provincial estaba aproximadamente un 50-60% construido, y en 2 años pues se hizo un esfuerzo notable para intentar, presupuestariamente hablando, intentar finalizarlo, y de hecho desde el curso pasado se está haciendo. Pero no obstante, sigue faltando obra pública, sigue faltando centro educativo. La buena noticia es que el Gabriel de Morales lleva también un buen ritmo. Posiblemente, si las predicciones de la empresa constructora se cumplen para el curso 23-24, pueda ser ya una realidad. Para el curso 22-23, segundo semestre del año 2022, ellos están convencidos de que pueden tener finalizada la obra, y a partir de ahí pues habrá que solicitar las licencias administrativas correspondientes y dotarlo con el mobiliario específico que puedan necesitar, aparte de su equipamiento básico. Con esa situación de la construcción del Gabriel de Morales ya solucionaríamos el problema de la ratio en primaria. Evidentemente, aunque el Jardín Valenciano se inauguró el curso pasado, seguimos teniendo carencia en red de secundaria. Ahora mismo sí hemos notado un avance por causa exógena al sistema educativo, que es una bajada de la natalidad. De hecho, ahora en la actualidad, en la etapa de educación infantil, ya tenemos la ratio dentro de los límites establecidos por la orden de admisión, que son 25 alumnos por aula. Hemos conseguido también reducirla en primaria con la creación de espacios alternativos de 29,6 a 27,1, que entraríamos ya dentro de lo que es en escolarización extraordinaria, que se aumenta en torno a un 10%. También estaríamos en una cifra más o menos sostenible, aunque la idea es que con la apertura del Gabriel de Morales, que es un 4 líneas, ya podamos estar todos los grupos de primaria en una ratio de 25, adecuándonos a la normativa establecida. Y sí es verdad que en los próximos 5 o 6 años vamos a tener dificultades o una ratio más elevada de los 27,3, 27,4 que tenemos en secundaria. Sí la vamos a tener un poco más elevada, porque las barrigas que ahora mismo hay creadas en primaria, dentro de unos 4, 5, 6 años van a ir llegando progresivamente a secundaria. Es decir, el problema lo vamos a tener en los próximos años posiblemente en secundaria. Y sin embargo ha dado usted en el clavo en un tema que ya es un hecho y pocos se dan cuenta. En el año del COVID hubo 2 circunstancias. Uno, la bajada del censo de la población de Melilla en un 1%, parece poco, pero son casi 1.000 personas, entre ellos la mitad eran niños y casi todos pequeños. Sí. Y el hecho de que cuando la natalidad va descendiendo, y hablamos de una ciudad como Melilla, con muchos niños, con alta tasa de natalidad, pero nos ha llegado. Y cuando esto llega, empieza a llegar y luego no se para. Empieza por los más pequeños y luego va tirando hacia arriba. Usted ya lo ha notado, no es un mito. La natalidad está empezando a descender en Melilla. No. De hecho, nosotros este año en infantil de 3 años tenemos 990 alumnos. En algunos niveles de primaria tenemos 1.340, 1.350, es decir, que hemos notado un descenso en torno a 350, 400 alumnos. Además, es un descenso escalonado. En infantil 3 tenemos 990 alumnos, en infantil 4 tenemos 1.095, en infantil 5 tenemos 1.180. Es decir, cada año hemos detectado un descenso, al menos en el tramo de infantil, de en torno a unos 100 alumnos con respecto al año siguiente.
Es decir, que si ese decrecimiento se va sosteniendo en el tiempo, pues en 5 o 6 promociones ya se va viendo una repercusión en la ratio legal establecida en los centros, sobre todo también porque en infantil y en primaria la repetición es algo excepcional y solo se contempla una vez en esa etapa, es decir, no vamos a tener tampoco bolsas de alumnos repetidores en ninguno de los niveles. Ahora mismo la situación en infantil ya estamos, creo que nos salía 24,85 la ratio establecida, en primaria con la búsqueda de espacios también estamos ya en unos márgenes razonables y el problema lo vamos a tener en secundaria en los próximos años. Este programa es un programa de actualidad, por eso no le he preguntado, y no lo voy a hacer, lo dejaré para un próximo, sobre el tema de la nueva ley de educación, el nuevo proyecto ya aplicado, ya a aplicar, pero sí hablaría de un tema de actualidad que lo fue hace 2 semanas, lo sigue siendo, que fue la famosa manifestación por el tema de los chicos y chicas especiales, que casi todos centrábamos en el Reina Sofía, y en realidad hay aulas especiales en otros centros. Y aquí está el problema. Lo pregunto, ¿hay aulas especiales? Que esa era la crítica, eran muchos de ellas con un sentido provisional. Tan complicado es, que es una pregunta retórica, evidentemente lo es, tan complicado es el trato a estos pequeños grupos, pero importantes, de chicos muy especiales en otros colegios que no son el Reina Sofía, donde las instalaciones al parecer dejan bastante que desear. Aquí tenemos 2 complicaciones en lo que atañe a personal laboral e instalaciones. Instalaciones, lo que es reforma de estructura existente, si se trata de colegio, forma parte de las competencias de la Consejería de Educación, si se maneja en torno a un gasto de 40.000 o inferior a 40.000 euros de la Consejería de Infraestructura y Urbanismo. El problema que tenemos es que no es fácil buscar esos espacios alternativos de los actuales existentes, porque los centros están muy constreñidos con la ratio que hasta la fecha tenían. En los centros de nueva creación, evidentemente, sí se contemplan esos espacios alternativos y sí están ubicados esos espacios alternativos. En el caso del personal laboral, nosotros no lo gestionamos directamente en ninguna de las 2 direcciones provinciales. Nosotros lo que sí elaboramos es una memoria de necesidades que elevamos a la Subdirección General de Personal, que a su vez tiene que elevar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, que es los que tienen que autorizar la creación de esos puestos laborales y el gasto que va asociado a esos puestos laborales. Ahora mismo, aunque parezca paradójico, es mucho más fácil la contratación o el refuerzo en cupo docente que en personal laboral. Sobre todo porque el personal laboral, cuando estuvo aquí el director general de Planificación y Gestión Educativa, él trasladó al subsecretario, trasladó una petición que nosotros llevamos realizando desde varios cursos académicos, y es la necesidad de que el personal laboral pase a depender jerárquicamente y orgánicamente de las 2 direcciones provinciales, a través de los cauces que establezca el propio Ministerio de Educación, pero que sea un personal que nosotros podamos gestionar, porque quien mejor conoce la realidad en Ceuta, pues mi homóloga de Ceuta, y aquí en Melilla el que mejor conoce la realidad de los centros y las necesidades, pues es quien tiene que arbitrar y canalizar todos esos esfuerzos para intentar que lleguen en los tiempos y en los plazos y en la cuantía que se demanda. Nosotros tenemos una orden de atención a la diversidad que es del 2010, y desde entonces se debería de haber dotado progresivamente las necesidades tanto del Reina Sofía como de la aula abierta especializada y aulas TEA que hay creadas en los centros educativos ordinarios. En ese aspecto, pues siempre hemos incidido que salarialmente entendemos que es una petición que no conlleva un gasto desmesurado si lo comparamos con otras actuaciones que realiza el propio Ministerio, pero que tiene que haber cierta sensibilidad por función pública de canalizar esos puestos de trabajo y crearlos en la medida en que se ha ampliado la demanda por parte de la familia y el número por parte de la familia. La situación en 2010 ha variado tangiblemente con respecto a la que tenemos en la actualidad. El número de alumnado TEA se ha multiplicado por 5 en la ciudad. Si esas necesidades nuevas que han surgido no van acompañadas de medidas en paralelo que atienda a ese alumnado, pues evidentemente cada año, al menos en lo que personal de atención directa, como puede ser personal laboral, los cuidadores, y otros perfiles competenciales que también le ayudan, como fisioterapia, enfermeros, etcétera, pues siempre tendremos una merma con respecto a las necesidades.
Nosotros ya lo hemos trasladado en reiteradas ocasiones. El último informe que tengo es de un expediente de emergencia del 5 de octubre, que estamos esperando que se resuelva en breve, y como siempre pues intentamos cubrir esa demanda, aunque no sea la mejor de las opciones, a través de la contratación de los planes de empleo. Es cierto que los planes de empleo no duran los 12 meses o los 10 meses que dura un curso académico, duran 6 meses. En situación de COVID no han permitido por parte de intervención a delegación del Gobierno prorrogarlos durante un periodo y hemos cubierto un mayor número de meses, pero no deja de ser personal de apoyo cuando ese personal tendría que estar ya estructuralmente incorporado a los centros. Entonces, bueno, estamos en esa vía de negociación con Función Pública para que dote a los centros del personal que se necesita para una adecuada atención, porque al fin y al cabo hay peticiones de las familias que son plenamente razonables que se lleven a cabo. Y si yo tuviera hijos con este tipo de necesidad, pues evidentemente también lo reclamaría, porque es de justicia el llevarlo a cabo y nosotros entendemos que presupuestariamente hablando, si lo gestionara el propio Ministerio de Educación, que no dependiese de otro ministerio, pues podríamos tenerlo en los tiempos, en las cuantías, y tampoco implicaría un gasto desorbitado en función de las necesidades que hay. Pues muchísimas gracias con esas palabras esperanzadoras para un problema que realmente es grave. Solamente la cifra que ha dicho de que se ha aumentado en 5 ese tipo de alumnos ya impone. Y me despido, señor Berbel, director territorial del MEC, con una invitación, una preinvitación. Nos vemos aproximadamente a final de enero, principio de febrero, a ver cómo está el tema. Cómo está el tema en esa visión que hemos tenido usted y yo, en cierto modo, de que después de las Navidades podría haber un repunte, quizás no tanto en los niños, precisamente porque están todos siendo vacunados, y vamos a ver cómo el Estado Nacional, la Administración Nacional, responde, si todo sigue igual, con la presencialidad, o quizás con una pequeña excepción de 1 o 2 semanas, que todo puede pasar en estos virus que atacan y contraatacan constantemente, y que, por cierto, como decíamos antes a micrófono cerrado, eliminan el anterior. Es muy curioso, porque ya nadie se acuerda de los virus indios, brasileños, Delta, ahora todo es Omicron, al parecer. Muchas gracias, mucha suerte y feliz Navidad, director. Felices fiestas, y aprovecho la despedida también para desearle a toda la comunidad educativa a la que represento, a los docentes, al alumnado y a la familia del alumnado, que tengan felices fiestas y mucho cuidado con las medidas. Hay que seguir siendo muy prudentes, y esperemos que nuestro diagnóstico no se produzca y que a finales de enero la situación esté un poquito más sostenida que en la actualidad. Pero bueno, si estamos en unos números más elevados, pues intentaremos tomar las medidas que se consideren más oportunas, de acuerdo a lo que nos digan, como siempre en esta situación de pandemia, las autoridades sanitarias. Pues con esa moral fuerte nosotros nos despedimos también. Deseamos feliz Navidad a todos los alumnos y profesores y alumnos. Vamos a ver si esto va un poco mejor, si estas Navidades nos divertimos, lo pasamos bien, nos relajamos, y en enero no nos da un susto este singular desafío biológico o vírico que nos está atacando desde hace 2 años, pero que estamos aquí todos para intentar superarlo, porque ya básicamente ya no nos asusta nada. Nos despedimos hasta mañana desde el arranque, pero nos dejamos con el magazine, donde nuestra compañera Estefanía, verán ustedes cómo ha cambiado físicamente mucho, pero mucho, ahora lo verán, ahora me entenderán.